Bueno, para resolver entonces un límite, ahora que tenemos con tres variables, seguimos de manera similar que resolvíamos los límites con dos variables y se tenía que, como no se pueden realizar procesos algebraicos para quitar la indeterminación 0/0, entonces voy a tomar caminos. ¿Cómo sería el camino aquí? Voy a tomar un camino. Entonces, la idea es siempre tomar un camino que va a ser una superficie acá en el espacio tridimensional en R3 va a ser una superficie, de forma que este límite me lo simplifique a una sola variable. Puede ser X, Y o Z. Porque si yo tomo un camino, por ejemplo, decir Z igual a 0, me va a quedar un límite en dos variables X y Y. Y pues la idea de simplificar con caminos es para que el límite sea inmediato y lo pueda calcular, no tener que hacer demostraciones para calcular límites, ¿no? Entonces, por esa razón voy a tomar caminos que me conlleven a una sola variable. Tengo que, además de tener en cuenta que debe pasar por el punto, el camino, tiene que simplificar la expresión, la función, tiene que simplificarla a una sola variable. Entonces, esa es la idea. Entonces, en este caso voy a tomar como camino S1 el eje X. ¿Quiénes son las ecuaciones paramétricas del eje X, de la recta? Las ecuaciones paramétricas son X igual a T, Y igual a 0 y Z igual a 0, partiendo del origen, donde T es cualquier tipo de número real. Entonces, estas son las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo las escribo acá? Pues tengo que tener en cuenta la característica. ¿Cuál es la característica? Que Y vale 0 y que Z vale 0. Entonces vamos a tener en cuenta esas características para el camino S1. Entonces, si yo reemplazo en el límite, cuando X, Y, Z tiende a 0, 0, 0, de X cuadrado más Y a la 3 más Z a la 4 sobre valor absoluto de X más Y cuadrado más valor absoluto de Z al cubo. Entonces reemplazamos con las coordenadas del camino S1. Entonces esto nos quedaría el límite cuando X tiende a 0. No voy a escribir ya los ceros y me quedaría X cuadrado sobre valor absoluto de X. Pero tengan en cuenta que el X cuadrado es lo mismo que tener valor absoluto de X multiplicado por valor absoluto de X. Entonces, con el valor absoluto de X que tengo en el denominador se me simplifica y este límite me da 0. Voy a escribir por acá, aquí el eje X, y entonces este límite me da 0. Noten que si yo tomo otro camino, por ejemplo S2, tomo el eje Y, entonces me queda X y Z ceros y me quedaría Y a la 3 sobre Y a la 2, que ese límite también da 0. Y si yo tomo, por ejemplo, el eje Z, que es cuando X y Y valen ceros, entonces se me anula toda esta parte y me queda Z a la 4 sobre Z a la 3 en valor absoluto, que me quedaría valor absoluto de Z cuando Z tiende a 0 y también me da 0. O sea que intuitivamente con los caminos todos me están dando 0. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a demostrar ahora que ese límite efectivamente es 0, ¿no? Entonces vamos a demostrar que el límite es 0. Entonces, para ello, voy aquí a recordarles una desigualdad eh, que es muy importante y es la desigualdad triangular. Entonces, ¿qué nos dice? Que si yo tengo que el valor absoluto de A más B, eso es menor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Y la puedo generalizar si tengo más términos. Por ejemplo, si tengo más C, entonces eso sería acá más valor absoluto de C. Entonces vamos a tener en cuenta esta desigualdad triangular
para la demostración de este límite, ¿no? Entonces voy a seguir el mismo procedimiento que seguíamos en los de dos variables. Entonces, para demostrar que, entonces, ¿qué vamos a demostrar? Que el límite cuando x, y, z tiende a 0, 0, 0 de la función era x al cuadrado más y a la 3 más z a la 4 sobre valor absoluto de x más y cuadrado más valor absoluto de z al cubo igual a 0. Vamos a demostrar eso, que es 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallamos una función h que va a depender de x, y, z, tal que, y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que 0 sea menor o igual al valor absoluto de x cuadrado más y al cubo más z a la 4 sobre valor absoluto de x más y cuadrado más valor absoluto de z al cubo menos el 0. Y esto menor o igual a h de x, y, z. Entonces tenemos que encontrar una función h que acote este resultado. Entonces, vamos a trabajar entonces con la parte intermedia de esta desigualdad. Entonces tenemos x cuadrado más y a la 3 más z a la 4 sobre valor absoluto de x más y cuadrado más valor absoluto de z al cubo menos 0. Entonces vamos a simplificar esta parte. Nosotros tenemos que en el numerador, bueno, primero, si le restamos 0 nos da la misma fracción. Entonces ahora vamos a mirar cómo es el valor absoluto del numerador y el valor absoluto del denominador. Voy primero con el valor absoluto del denominador. El valor absoluto del denominador es el mismo valor. ¿Por qué razón? Porque este primer término es positivo, el segundo es positivo, el tercero es positivo, por tener valores absolutos y por tener potencia par. Y está todo con más. Entonces, al ser positivo, el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Por lo tanto, me queda igual. Pero, ¿qué pasa con el numerador? Con el numerador ya cambia la cosa. Porque aquí tenemos, en el numerador tenemos el x cuadrado es positivo, pero el y al cubo no tiene valor absoluto. O sea que puede ser un número negativo. Entonces, al ser un número al tener aquí un número negativo, entonces puede ser que aquí, por ejemplo, supongamos que x cuadrado sea 1, z a la 4 sea 1, pero y al cubo sea menos 8. Entonces, al tener 1 más 1, 2 menos 8, el resultado ya me puede dar negativo. Eso es porque el y, que está elevado al cubo, no tiene valor absoluto. Entonces, ahí no puedo decir que el valor absoluto es el mismo. Tengo que decir que esto es valor absoluto de x cuadrado más y a la 3 más z a la 4. Y aquí es donde voy a utilizar la desigualdad triangular. Entonces, esto es menor o igual. Entonces, aquí me queda el mismo denominador, valor absoluto de x, más y cuadrado, más valor absoluto de z al cubo. Y acá me quedaría valor absoluto de x cuadrado, que eso es el mismo x cuadrado, más valor absoluto de y al cubo, que eso es lo mismo que tener valor absoluto de y al cubo, y más valor absoluto de z a la 4, que es el mismo z a la 4. Entonces aquí estoy utilizando lo que había dicho acá arriba, ¿no? De la desigualdad triangular, esta desigualdad triangular, la que está en color verde. En este caso A, B y C son los valores de x cuadrado, y al cubo y z a la 4, respectivamente. Ahora, aquí, esta parte derecha, voy a seguir colocando aquí abajo el menor igual, que es este que esté aquí. Entonces,
Y la parte derecha la voy a simplificar. Para simplificarla, la voy a separar. El primer término entre el denominador, segundo y tercer término entre el denominador. Entonces aquí me quedaría x cuadrado sobre el mismo denominador. Y de una vez, como para ir ganando tiempo y espacio, ese x cuadrado lo voy a separar como valor absoluto de x multiplicado por valor absoluto de x. ¿Sí? Este valor absoluto de x por valor absoluto de x es este término x al cuadrado que me aparece acá. Ahora, separamos más. Este valor absoluto de y al cubo lo voy a separar como el y cuadrado que tengo en el denominador. Entonces me quedaría y cuadrado por valor absoluto de y. Entonces me quedaría y cuadrado sobre valor absoluto de x más y cuadrado más valor absoluto de z al cubo por valor absoluto de y. Entonces, repito, este y al cubo lo he separado como y cuadrado por valor absoluto de y. Y lo mismo voy a hacer con z a la 4. Z a la 4 voy a tener en cuenta que abajo tengo el valor absoluto de z al cubo. Entonces voy a separarlo como valor absoluto de z al cubo por valor absoluto de z. Y me queda sobre el denominador. Ahora, noten que aquí tenemos, para el primero tengo valor absoluto de x arriba y valor absoluto de x abajo. Estos son dos números positivos y los otros dos que restan también son positivos. Por lo tanto, todo esto que está aquí, por lo que hemos visto con los anteriores videos, todo esto es Sería 1. menor o igual que 1, correcto. Lo mismo para el otro, ¿no? Aquí tengo y cuadrado que es positivo, acá tengo y cuadrado que es positivo y los otros dos son positivos. Entonces, por lo tanto, esto que está aquí también sigue siendo menor o igual a 1. Y pasa lo mismo con este. Tengo valor absoluto de z al cubo que es positivo, este que es positivo y estos dos son positivos. Entonces, si todo es positivo, sabemos por la desigualdad que habíamos visto en los videos anteriores que esto es menor o igual a 1. Entonces, ¿qué me queda? Entonces me quedó menor o igual a, esto dijimos que era 1 multiplicado por valor absoluto de x. El otro dijimos que era también menor o igual a 1 multiplicado por valor absoluto de y. Y el otro también es 1 por valor absoluto de z. Y esta que está aquí es la función h de x, y, z que necesitaba. Entonces, por lo tanto, tenemos que la función h de x, y, z es valor absoluto de x más valor absoluto de y más valor absoluto de z. Y además sabemos que el límite cuando x, y, z tiende a 0, 0, 0 de esta función h, esta es 0, ya no es indeterminada. Por el teorema del encaje o emparedado, por el teorema del encaje o emparedado, hemos demostrado que el límite cuando x, y, z tiende a 0, 0, 0 de el límite inicial que nos habían dado, que ese límite es x al cuadrado más y a la 3 más z a la 4 sobre valor absoluto de x más y cuadrado más valor absoluto de z al cubo, ese límite hemos demostrado que da 0. Ahora, para terminar,
vamos a hacer un ejercicio donde el límite no existe. Entonces vamos a tomarlo aquí, este límite. Límite cuando x, y, z tiende a 0, 0, 0 de x a la 3 menos y a la 3 más z a la 3 dividido entre x, y, z. Entonces, lo mismo que en lo anterior, lo que tengo que hacer es tomar caminos, ¿no? Si tomo más de 2 o 3 caminos y me da el mismo resultado, tengo que mirar a ver si puedo hacer la demostración para verificar que el límite existe y nos da ese dicho valor. Pero si yo encuentro 2 caminos donde me den valores diferentes, entonces ya con eso garantizo que el límite no existe. Entonces aquí tengamos en cuenta que el dominio para para esta función, el dominio de la función son todos los x, y, z tales que x por y por z es diferente de 0. ¿Eso qué significa? Que x debe ser diferente de 0, y debe ser diferente de 0 y también z debe ser diferente de 0. Los tres deben ser diferentes de 0. Es decir, entonces lo que voy a hacer aquí es que los ejes coordenados son punteados, no están dentro del dominio. Entonces ya no puedo tomar, como en el ejemplo anterior, los caminos, ya no puedo tomar para acercarme al punto 0,0, no puedo tomar los ejes coordenados. Tengo que tomar otro tipo de caminos. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el siguiente camino. Entonces, vamos a tomar el camino S1 como los X, Y, Z en R3. Entonces, recuerden que lo que había dicho es que debo tomar un camino, entonces, un camino de forma que pase por el punto 0, 0, 0, pero que al reemplazarlo acá en este límite, me quede una sola variable. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, ¿quién voy a tomar ese camino? Entonces, el camino lo voy a tomar, primero lo voy a escribir el camino y luego eh, lo, luego lo dibujamos, ¿no? Acá en R3. Entonces, ¿qué sería? Los X y Z en R3, tales que Y sea igual a X. ¿Eso qué es? Eso es un plano. ¿M? Y ese plano pasa por el origen. Y también Z igual X. Entonces, si nosotros hacemos el gráfico, entonces los gráficos de Y igual X, entonces Y igual X, lo voy a dibujar aquí en color naranja, el plano Y igual X. Y igual X es un plano de esta forma. Bueno, qué pena que quedó esa curva ahí. ¿M? A ver, vamos a hacerlo mejor aquí. Es un plano de esta forma. ¿M? Ese sería entonces que contiene al eje Z, paralelo al eje Z. El plano Z igual a X, que lo voy a dibujar en este color, Z igual X, Z igual a X sería un plano, a ver, perdón, estoy haciéndolo mal, es esta recta y acá paralela al eje Y. Entonces, la intersección de esas dos me va a dar una curvita como, digamos, como por acá, que se va a pasar por 0, 0. Esta intersección que estoy aquí dibujando es el camino S1.
¿sí? Es la intersección de estas dos superficies, y igual a x y z igual a x. Entonces, noten que si yo tomo este plano de esta forma, los puntos que aparecen, los puntos que representa este camino son de la forma, o sea, todos los puntos x, y, z son de la forma x, x, x. Entonces, y y z los voy a reemplazar por x. Entonces, el límite que nos pedían resolver, que es el límite cuando x, y, z tiende a 0, 0, 0 de x a la 3 menos y a la 3 más z a la 3 sobre x, y, z, nos quedaría límite por el camino S1, nos quedaría límite, y y z valen x, entonces me quedaría x a la 3 menos x a la 3 más x a la 3 dividido entre x por x por x, cuando x tiende a 0. Entonces podemos observar aquí que se me cancela este y nos queda límite cuando x tiende a 0 de x a la 3 sobre x a la 3. Y este límite nos da 1. Ahora vamos a tomar otro camino. Vamos a tomar el camino S2. Y el camino S2 ya no lo voy a dibujar, simplemente lo voy a escribir aquí. Entonces va a ser también la intersección de dos superficies. Entonces, ¿qué superficies voy a tomar como el camino S2? Voy a tomar el plano y igual x con otro plano también y igual 2x, por ejemplo. ¿Mm? Entonces lo que hice fue intersectar ahora otros dos planos y esa intersección, que es una curva, esa va a ser nuestro camino. Entonces, ¿qué me quedaría? Límite cuando x, y, z tiende a 0, 0, 0 de x a la 3 menos y a la 3 más z al cubo sobre x, y, z nos da límite cuando x tiende a 0 por el camino S2, nos queda x a la 3, y que vale x, entonces nos quedaría menos x a la 3. Y z vale 2x, elevado a la 3 nos quedaría 8x a la 3. Sobre, y abajo nos quedaría, de una vez multipliquemos, nos quedaría x por x cuadrado y por 2x, 2x al cubo. Entonces aquí podemos observar que se nos va a simplificar, se nos cancela x al cubo y se nos simplifica también este con este. Y al dividir 8x al cubo entre 2x al cubo, el resultado nos da 4. ¿Qué concluimos? Que como los límites por diferentes caminos nos dieron valores diferentes, el primer límite es 1 y el otro límite es 4, entonces como los límites laterales son diferentes, entonces concluimos que el límite cuando x, y, z tiende a 0, 0, 0 de la función x a la 3 menos y a la 3 más z a la 3 sobre x, y, z no existe.